Bien, quizás antes de... vamos a ver si puedo hacer algo por acá antes de pasar al tema. Déjenme ver. Si no se me traba la computadora, en todo caso, si me dejan de escuchar, me esperan, porque a veces se me congestiona la computadora. Bien, vamos a, pues si comparto. Y lo que quería que viéramos es esto. Este programa, Google Earth, si lo han usado, seguramente que sí, pues esta es una buena herramienta para entender la parte geográfica. Entonces estamos acá para esta materia, pues esta es la región del mundo que nos interesa. Hemos estado en el Paleolítico, en esta región, acá, Neolítico un poco también más hacia el norte. Acuérdense que el hielo retrocedió, entonces se dieron mejores condiciones de vida en esta región. Pero para la siguiente etapa, que es digamos, los últimos 6.000 años, o sea, un poco más, un poco menos, resulta que las mejores condiciones para el desarrollo de la vida o de las civilizaciones se da acá, en esta región. A eso le llamamos el Medio Oriente. Medio Oriente es lo más cercano al mundo occidental. El Oriente lejano es este, China, es Japón y parte de India también. Pero acá nos corresponde este lugar. Entonces, en este momento, cuando ya pasamos de la edad de los metales perdón, de la edad de piedra a la edad de los metales, entonces sucede que hay otro tipo diferente de culturas que se van a desarrollar. Y estas culturas están vinculadas al desarrollo que se da cerca de los grandes afluentes, principalmente ríos. Entonces acá, esta es la región del actual Irak. De hecho, esto es Irak, lo que estamos viendo aquí. Acá, Irak. Aquí tenemos Siria, Jordania, por ejemplo. Hacia acá tenemos Irán, en esta región. Más hacia el norte tenemos Turquía. Acá, la región de Armenia. Bueno, otras más por ahí. Tenemos Afganistán, Pakistán también en esta zona. Arabia Saudita, hacia acá. Y Egipto, de este lado. Acá tenemos Sudán también. Son, pues, digamos, los países a los que correspondería esta región. Entonces, en estas zonas, a pesar que lo veamos como desierto, es el lugar donde mejor se dieron las condiciones para el desarrollo de las grandes culturas. Por eso se le llama a esta zona la media luna de las tierras fértiles. Porque resulta que si yo tomo en cuenta la cuenca baja del río Nilo, acá la que correspondería al país de Egipto actualmente, por ejemplo, y luego busco en Irak los afluentes que son el río Tigris y el Éufrates, entonces se me hace una media luna. ¿Okay? Por eso se le llama la media luna de las tierras fértiles. Es el lugar donde se desarrollaron las primeras grandes civilizaciones y estaban vinculadas al río. Pues acá tenemos en Irak, si se fijan, acá está el río Éufrates, por un lado, y el Tigris del otro. Y se ve, si se fijan, lo que queda en medio, están los ríos, lo que queda en medio de ellos, el color es más verde, significa que hay un tanto más de vegetación ahí, está rodeado de desierto. Eso ya es nuestra civilización y la tecnología actual, pues se ha mejorado mucho los sistemas de riego. Pero el sistema de riego como tal inicia en estas regiones. Ya se sabe que las primeras culturas de la Mesopotamia lograron llevar agua a zonas un tanto más lejos de los ríos. Eso era para ampliar las zonas de siembra. Lo mismo sucede en la región de Egipto con el río Nilo. Vean, aquí hay desierto por todas partes. Esto que vemos verde
son las regiones en las que pues hay más abundancia de agua y por lo tanto pues son zonas en las que hay más vegetación, porque el río pasa acá, el río está aquí, pero vean alrededor, todo eso verde son tierras de cultivo. ¿Y cómo lo irrigan? Pues a partir tanto del río Nilo como de los ríos tributarios o más pequeños que están en alrededor. Acá esa es la parte de la cuenca del río, pero en la zona eh, del mar Mediterráneo, la costa mediterránea, acá tenemos que se parece a una letra griega que se llama delta. Por eso, y eso se forma siempre en la salida de todos los ríos, por eso se le llama deltas el lugar donde se va a acumular todo lo que arrastra el río. Y eso es lo que sucedió acá. O sea, los deltas normalmente están creciendo siempre porque se sigue acumulando material. Entonces, eso sucede acá. Esto es aquí. No voy a entrar así a sitios acá, pero hay posibilidades de entrar a las ciudades. Ustedes seguramente ya lo saben con este programa. Se puede llegar bastante cerca. Y si lo permite Google o la censura de los países, pues hasta se puede bajar a nivel del suelo en estos lugares. Entonces ahí está. Por si tienen el programa, lo pueden aprovechar para ir buscando. De la información que vamos viendo en clase, lo pueden ir viendo por ahí. Así es que eso. Entonces, media luna de las tierras fértiles, y es esta región en la que vamos a desarrollar los siguientes temas. Primero, las culturas de la Mesopotamia y después Egipto. Y ahí terminamos la unidad 1. Pero eso va a ser hasta dentro de un par de semanas. Entonces vuelvo a la presentación por acá. Y entonces iniciamos con el arte de Mesopotamia. Acá hay que aclarar siempre algunos aspectos que tienen que ver con tiempo y espacio, o sea, con el contexto. Lo primero es que en cuestión de la cronología, el desarrollo de estas culturas coincide con el cambio de las herramientas, de los útiles que se hacían. También con la división del trabajo y la separación del trabajo como tal. Acuérdense que les decía, si antes se consideraba que la mujer era una líder, era una chamana, era como la más importante en la comunidad, y lo atestiguan tantas representaciones femeninas que hay, en este momento y desde finales del periodo neolítico va cambiando los aspectos en los que la mujer antes gobernaba ahora comienzan a ser tomados por los hombres. Lo de ser chamán, por ejemplo, lo de liderar a los grupos, pues ahora son los hombres los que lo están haciendo. Pero eso tiene que ver con la separación del trabajo. O sea, la mujer tiene una facilidad mayor, se considera en esa época, para la cuestión económica. Y la económica no significa dinero, no significa, en este caso, la correcta administración de todo lo que obtienen, que son ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? La, las semillas, todo lo que puedan conseguir. La correcta administración de eso fue lo que permitió el excedente. El excedente de eso es lo que también permitió que las civilizaciones aumentaran en cuanto a población. Es decir, el aumento demográfico tiene que ver con el excedente de la economía, cuando hay más alimentos y por lo tanto pues se desarrolla mejor. Pues bien, en ese contexto y pensando en que al descubrir la cerámica y al hacer los primeros hornos que los hacían bajo tierra, como les mostré, probablemente ellos notaron que ciertas piedras que ellos utilizaban sufrían una transformación a partir del proceso en el horno. Probablemente se derretían o se transformaban, ¿qué sería? Como se partían o se rompían, o sea, algo tuvieron que haber observado ellos y eso lo comenzaron
dominar, o sea, a hacer pruebas, a ver de qué manera lo podían utilizar. Y entonces es cuando aparece ya las primeras herramientas hechas con metal. Ese primer metal que ellos encuentran es el cobre, es el primero que descubren. Más o menos se considera entre 5.000 años antes de Cristo a unos 1.800 años antes de Cristo. La mayor parte de herramientas en metal son de cobre. Ahí. ¿Y para qué los utilizaban? Pues cuchillos, flechas, o puntas de flecha más bien, espadas, hachas, para hacer herramientas para la agricultura. El arado se inventa en esta región, en la Mesopotamia, y la punta que se le coloca es de metal, entonces pues ahí lo utilizan. Y eso significa entonces que hay un aumento en la producción. Otra vez, el aumento de producción va a implicar un aumento demográfico. Y eso entonces permite que los pequeños pueblos, las aldeas que les mostré en el tema anterior, se van instituyendo en ciudades ya más complejas, con una relación social mejor establecida, que tiene que ver con la separación del trabajo. Junto con esto, por cierto, la separación del trabajo aparecen los oficios, aquellos que se dedican más a trabajar estos metales, entonces ellos se desarrollan como orfebres y comienzan a trabajar solamente metal, mejorando las técnicas y mejorando los procedimientos de trabajo. Allá por el 1800 antes de Cristo, pues descubren una aleación entre cobre y estaño que permite hacer herramientas más fuertes. Ese es el bronce, el metal que van a utilizar. Entonces, a eso se le llama era de bronce, porque la mayor parte de herramientas son de bronce. Y más o menos por el 800 años antes de Cristo, que sería ya el desarrollo de la cultura griega, por ejemplo, la cultura primitiva etrusca, que es la que luego va a devenir en Roma más adelante, pues esas son las que comienzan a trabajar el hierro. Es el último de los metales que aparece y es cuando hablemos de Grecia, de Roma, pues aunque utilizan siempre estos otros materiales, el hierro es uno de los más importantes ahora, especialmente para herramientas, para armas también y para elementos con los que se atavían para hacer como defensa, como se dice, como escudos, por ejemplo. En el arte también, el cobre o el bronce se utiliza para hacer esculturas, especialmente Grecia y Roma utilizan bastante estos materiales, estos dos, principalmente, bueno, también el hierro. Entonces, esa es la de los metales, es la primera cosa que entendemos acá. Luego las herramientas, pues tienen que ver con metales, pero también tienen que ver con piedras, con las últimas piedras que se van a ir utilizando. Bueno, siempre hay y se mezclan con materiales, pues, de metal. Luego, con la diferenciación del trabajo que les decía y que aparecen los oficios, el oficio de orfebrería se hace bien específico y también bastante técnico. Entonces aparece el horno, digamos que la fragua en general, pero el horno de fundición y luego las herramientas que sirven depositar el metal fundido en moldes. Esos moldes se han encontrado piedras con la forma de puntas de flecha, por ejemplo, o de hachas, o de espadas también. Ahí es donde se depositaba el metal eh, derretido. Luego se procedía a golpearlo hasta darle la forma que se quería, que es lo que vemos acá representado también. Entonces es un procedimiento más complejo, que implica horno, que implica moldeo, que implica afinado, y pues técnicamente estamos hablando de una época ya mucho más avanzada. Bien, ¿alguna pregunta ahí? No. Bien, gracias. Todo claro. Todo claro. Muy bien. Bien, ¿qué es lo que sigue después por acá? Que en ¿cómo se llama? La ubicación geográfica siempre va a ser importante, de ahí que les ponga siempre mapas. Entonces, acá son las dos civilizaciones que vamos a ver acá. Hay otras que se desarrollan, por ejemplo, la del Indo,
acá el río, acuérdense que todos están vinculados a un río. El río Indo, ahí es donde se desarrolla la cultura india. Y el río Amarillo, por ejemplo, el río Azul, es la región en donde se desarrolla la cultura china. Pero a nosotros nos interesa un poco más, en este momento, es Egipto y Mesopotamia. Y Mesopotamia, pues, es donde vamos a trabajar acá. Es la actual Irak, en donde está Irak. Entonces, Mesopotamia es lo primero que vamos a aprender. ¿Qué culturas se desarrollan acá? Porque si yo les digo la cultura mesopotámica, les estoy hablando de aspectos muy generales. Mesopotamia a nivel cultural implica varias etapas. Cada etapa tiene una cultura en particular que la va a desarrollar. Entonces, las principales son los sumerios, que son los primeros, por cierto, en dejar testimonio escrito de sus creencias, de su cosmovisión, y es con ellos que inicia la historia, porque ya hay registros escritos. Luego tendríamos los acadios, después los babilonios, el desarrollo de la cultura babilónica, una de las más importantes en esta región. Luego los asirios van a conquistar a los babilonios, y luego pues los babilonios van a reconquistar la región. Entonces a esa cultura se le llama neobabilónica. Y por último, los persas. Cuando hablemos ya de los persas, entonces estamos hablando también de las primeras etapas de desarrollo de Grecia. Grecia es la cultura que luego va a oponerse bastante al crecimiento del dominio persa en la región. Y ahí es donde hablamos de, por ejemplo, de Alejandro de Macedonia o Alejandro el Grande, que es el que termina por conquistar a los persas. Si vieron la película 300, pues se refiere a esas luchas que encontraríamos ya al final de esta cronología en la región de Mesopotamia. Bien, la media luna de las tierras fértiles que ya les mencionaba, ahí van a tener un mapa también donde la marca va desde la cuenca del río Nilo, pasando por el delta del río Nilo, hasta los ríos Tigris y Éufrates, en la actual Irak. Esta es la región en donde más desarrollo cultural vamos a tener. Ahora bien, ¿qué es Mesopotamia? Y aquí es donde tomen ahí bien el apunte, porque es donde hay bastantes errores cuando me responden en los exámenes. Si yo les muestro una imagen y ustedes dicen, esta imagen sí la recuerdo, esta es de Mesopotamia, entonces le ponen como respuesta Mesopotamia. Pero Mesopotamia no es una cultura particular, es un medio físico, o sea, es una región, y significa, etimológicamente, entre ríos, porque mesos significa entre, y pótamos es río. Entonces, Mesopotamia significa entre ríos. ¿Entre cuáles ríos? El Éufrates hacia el occidente y el Tigris hacia el oriente. O sea, Tigris y Éufrates. Esa es la Mesopotamia, la región que está entre los ríos. Eso significa. Entonces no se deben equivocar. Cuando veamos ya las culturas en particular, van a ver que pues la cultura sumeria produce un tipo de arte. La cultura acadia, otro tipo de arte. La Babilonia, uno de los desarrollos más grandes en cuanto a las ciudades, por ejemplo. Luego los asirios, luego los neobabilónicos, luego los persas. Cada quien tiene un tipo de desarrollo diferente de arte. Entonces, deben saber identificar a las culturas. No me digan Mesopotamia, porque Mesopotamia es una respuesta general. Es como que les diga, les muestre las particularidades, por ejemplo, de los departamentos, de los 14 departamentos del país, y cuando ustedes ven, por ejemplo, la catedral de San Miguel, ustedes me pongan El Salvador. Eso es bien general, porque no me están diciendo de dónde es en particular esa imagen que les estoy mostrando. ¿Se entiende? Sí. Sí. Muy bien, gracias. Entonces, Mesopotamia es general. Y por lo tanto, si me dicen Mesopotamia, la respuesta va a ser mala, porque
debemos irnos siempre a lo particular. Y ya vamos a ver eso en particular. Pero antes, ¿cómo era la estructura social? Les decía que cuando pasamos de la edad de la piedra, que es el neolítico, la última etapa, a la edad de los metales, entonces ese cambio social que implicó la revolución neolítica, la diferenciación del trabajo, la separación de oficios, el relegar también a la mujer a labores muy particulares, vinculadas más bien a la crianza de los jóvenes y de la, bueno, la crianza de los hijos y las labores más bien domésticas, entonces se estructura de manera diferente el grupo. Y encontramos entonces que van a aparecer líderes a los que se les va a denominar rey. Aparecen las primeras monarquías en esta región, es decir, el sistema en el que gobierna es un monarca, un rey. Luego, bajo ellos y sustentando el poder del rey, vamos a encontrar a los grupos dirigentes que normalmente están constituidos por sacerdotes, por los jefes del ejército y por grandes propietarios y comerciantes, o sea, gente que tiene capacidad económica. Esa es la que vamos a encontrar acá. Y de entre ellos es que salen los reyes, y ellos son los que defienden la posición del rey acá. Bajo de ellos, si se fijan, la pirámide es más ancha ahí, significa que son más. Acá encontramos a las personas libres, y estos son campesinos, ganaderos, mercaderes y artesanos. Acá. ¿Dónde están los que producen artes? Aquí, en medio de las personas libres. Y en la base social están los esclavos. Estos están al servicio de las clases que están sobre ellas. ¿Quiénes son los esclavos? Pues son culturas que tienen desarrollo menor en cuanto a la civilización y por lo tanto son capturados, son convertidos en sirvientes de los superiores. Una de esas culturas desarrolladas en esta región es, vamos, un tanto pequeña, son nómadas, por cierto, se mueven de un lugar a otro, no tienen, al menos en esa primera etapa, no tienen un solo lugar donde desarrollarse, son los hebreos. Entonces los hebreos son una de esas culturas que son esclavizadas. Por eso ustedes habrán leído en el Antiguo Testamento que se dice pues que eran esclavos, fueron esclavos en Egipto, y fueron esclavos también de las culturas de la Mesopotamia. Por eso se menciona en el Antiguo Testamento Babilonia, por ejemplo, que es una de las culturas que más incidencia tuvo en la región. Pero no fueron los únicos, hubieron otras culturas pequeñas también, la mayoría de ellas nómadas, que pues eran tomados como prisioneros y luego llevados a las grandes ciudades para servirle a los demás. Esos son los esclavos. Esta es entonces la pirámide social para la Mesopotamia. Y les repito, Mesopotamia es general, entonces significa que esta forma de ordenamiento social va a ser igual para las diferentes culturas a través de la cronología. ¿Cómo era la religión? Pues acá ya encontramos una religión más estructurada, ya no es la religión que se veía con los pueblos neolíticos, que está más vinculada a la magia, a las interpretaciones quizás producto de los sueños, de la imaginación, pues de algunos líderes que eran normalmente quienes llevaban la batuta del grupo. Acá ese conocimiento, ¿se acuerdan que acumulaban allá? Que les decía, miren, el conocimiento de los equinoccios y solsticios, aunque no sabían cómo se llamaban, pero el saber cómo funcionaba el calendario solar les permitía dominar un tanto al grupo, porque les decía, miren, fíjense que pues la divinidad habló conmigo y me dijo que va a comenzar a llover. Y resulta que comenzaba a llover. Entonces decía, ah, es cierto, habla con la divinidad. Entonces, algo así es la manera como estos líderes comienzan a afianzarse en el poder acá. Quien tiene el conocimiento tiene el poder. O sea, el que sabe es el que va a dominar a todos los demás que no saben. Y para eso necesitan que exista una clase sacerdotal, un grupo de personas que se encargan del desarrollo del pensamiento religioso. Y esos son los que estructuran la jerarquía también de los dioses, por ejemplo, los cuentos, las canciones que hablan acerca del origen de los seres humanos también. Acá, entonces, eso es lo que hay por acá. Y también la constitución de seres extraordinarios
que agrupan las cualidades o fortalezas de los diferentes animales por acá. Vean que tienen alas, en este caso este es un grifo, es el nombre de este ser. A esto se le van a denominar monstruos, pero el sentido de decirles monstruos en este momento es solamente para denotar que en la morfología de ese monstruo hay varios animales juntos. Por ejemplo, puede tener la cabeza de una serpiente o la cabeza de una oveja, el cuerpo de un león cubierto de plumas, por ejemplo, y alas de un halcón. Entonces, esa unión, esa mezcla, ese híbrido es al que se le denomina monstruo. En este caso, es otra divinidad y tiene en la espalda alas. ¿Qué dijimos que significaba que una figura tuviera alas? Que podía volar. Muy bien, que puede volar. ¿Algo más sobre eso? Una divinidad. ¿Qué es una divinidad? Si puede volar, significa que puede llegar a las regiones celestes, que sería, acuérdense, en la cosmovisión de estos pueblos, eh, el universo de ellos, o sea, lo que observan alrededor de ellos constituye su universo y está conformado de la bóveda celeste, que es lo que nosotros llamaríamos cielo, o sea, la bóveda celeste, la tierra, que la consideran que es plana, rodeada de agua, y abajo de ello agua, que son las aguas interiores en forma convexa. Todo eso junto forma una esfera. Esa esfera es el que se llama el orbe. Entonces, si tiene alas, significa que viene de las regiones celestes. Puede volar. Eso es lo que significa. Este grifo también, si tiene alas, significa pues, que puede volar, se puede movilizar en el cielo. Luego tiene que ver especialmente con los sumerios, que son los primeros que dejaron testimonio de esto. Ellos les colocaron nombres, les colocaron también atributos y algunos escritos acerca de las divinidades principales. A eso se les denominó mitos. Los atributos son como las capacidades que tienen cada uno de ellos. Entonces esto aparece originalmente con los sumerios y es el primer periodo que vamos a ver, pero pues este lo vamos a ver la otra semana. No nos alcanza el tiempo para ver. Al menos ya lo que corresponde al contexto general ya lo vimos. Luego vamos a ver con los sumerios pues también desarrollo de la escritura y otra vez la cosmovisión, ya en particular de los sumerios, igual que el panteón sumerio. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Gracias. Voy a detener entonces la grabación.